La primera vez que sospeché de Laura no fue por un mensaje, ni una llamada extraña, ni una discusión. Fue por un zapato. Un maldito zapato. Era sábado por la mañana. Me levanté antes que ella para preparar café y recoger el salón. Habíamos tenido una cena en casa con unos amigos la noche anterior, nada fuera de lo común. Pero al acercarme al sofá para juntar los cojines, lo vi ahí. Bajo la mesa. Un zapato de hombre. Marrón, talla grande. No era mío. Lo miré un segundo sin comprenderlo. Pensé que tal vez era de Marcos, el marido de Julia. O de Iván. Pero enseguida recordé que todos se fueron calzados. Yo mismo cerré la puerta detrás de ellos. Así que me agaché, lo saqué y lo observé como si fuera un objeto de otro planeta. Estaba casi nuevo, con una suela apenas gastada. Y lo peor, olía a perfume. A ese perfume masculino barato que no era mío, pero que ya había olido antes. En ella. Entonces no pensé mi mujer me está engañando. No, lo primero que pensé fue, ¿qué clase de imbécil se olvida un zapato? Porque eso era. No una pista, no un error. Era una provocación. Dejé el zapato sobre la encimera de la cocina, al lado del frutero, y esperé. Me senté en silencio, tomé el café y encendí un cigarro. Esperé a que Laura bajara las escaleras. Cuando lo hizo, venía en bata, descalza, el pelo desordenado y esa cara de no he dormido bien. Al verme, sonrió. Pero esa sonrisa se le evaporó en cuanto sus ojos aterrizaron sobre el zapato. No dijo nada. No intentó justificarlo. No preguntó de quién era. Solo lo miró, y después me miró a mí. Y en ese segundo, sin que dijéramos una palabra, supe que algo en nuestra vida se había roto. Laura no dijo nada en ese momento, ni yo tampoco. Nos quedamos unos segundos mirándonos, con ese zapato en medio como una acusación muda. Ella simplemente giró sobre sus talones y subió de nuevo las escaleras. No sé si fue por miedo, culpa o estrategia. Yo me quedé quieto, con la taza aún caliente en la mano, sintiendo como mi cabeza empezaba a conectar puntos sin que yo lo quisiera. No había mensajes escondidos ni llamadas nocturnas. Solo un objeto físico, ridículamente fuera de lugar, que abría una puerta que ya no podía cerrar. Me levanté y lo llevé al armario del recibidor. Ahí estaban todos mis zapatos alineados. Ninguno como ese. Medílo con los míos. Era al menos 2 números más grande. Y además, no era barato. De esos que solo se compran si quieres impresionar. O si estás en casa ajena y necesitas parecer a alguien. Subí despacio. No hice ruido. No porque tuviera miedo, sino porque aún no sabía qué decir, ni siquiera qué preguntar. Entré al dormitorio. Laura ya no estaba. La puerta del baño cerrada, el agua de la ducha corriendo. Me senté en el borde de la cama, mirando el suelo como si ahí estuviera la respuesta. Cuando salió, envuelta en la toalla, no hizo contacto visual. Fue directa al armario, buscando ropa, evitando todo gesto humano. No resistí más. ¿De quién es? Pregunté, sin levantar la voz. Ella se quedó quieta, con un jersey entre las manos. No se giró. No sé de qué hablas, dijo. Lo dijo rápido, como si ya hubiera ensayado la frase. Como si el plan de emergencia se hubiera activado. El zapato. El marrón. El que apareció esta mañana en el salón. No es mío. No es de ningún invitado. ¿De quién es? Finalmente se dio la vuelta. Me miró como si le estuviera haciendo una pregunta absurda. Intentó sonreír, pero se le torció la boca. ¿Será de Marcos? ¿O de Iván? Tú mismo lo saludaste. ¿Te estás escuchando?
Yo cerré la puerta. Estaban los dos con sus zapatos puestos. No dejaron nada. No fue una fiesta en una discoteca. Fue en nuestra casa. Y tú sabes perfectamente que no es de ninguno de ellos. Laura no respondió. Dejó el jersey sobre la cama y se sentó al otro lado. No me miraba. Se quedó mirando sus propias manos como si fueran ajenas. No es lo que piensas, dijo al fin, pero ya era tarde para frases así. Dímelo tú entonces. ¿Qué pienso? ¿Por qué hay un zapato de otro hombre en nuestro salón? ¿Quién fue? ¿Cuándo? ¿Por qué en nuestra casa? Tardó unos segundos, como si estuviera decidiendo qué mentira le parecía más digna. No entró nadie. Es solo un malentendido. Tal vez fue alguien que dejó algo en la última cena y tú no lo notaste hasta ahora. Me reí. No por humor, sino porque esa respuesta era tan patética que daba vergüenza. Me levanté, fui al armario y traje el zapato. Se lo puse delante. Laura, huele a perfume. ¿Quieres que siga fingiendo que no veo lo evidente? Ella me miró con una mezcla de miedo y desafío. Como si ya no supiera cuál de las dos versiones debía sostener. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Que vino a alguien? ¿Que me follé a otro en nuestra casa mientras tú creías que era una cena tranquila con amigos? ¿Eso quieres? Fue como si me hubiese metido un puñetazo. No por la vulgaridad, ni por el acto en sí, sino por la frialdad con que lo dijo. Sin lágrimas. Sin arrepentimiento. Solo cansancio. Como si llevara semanas deseando que esto pasara. Como si estuviera aliviada de que por fin se hubiera descubierto. ¿Quién es? Pregunté, aún de pie. No importa. Sí que importa. Es uno de tus clientes. Lo conocí en una de esas veces que venía a la casa a firmar cosas contigo. No lo planeé. Pero pasó. Y sí, fue aquí. No podía procesarlo. Imaginaba caras, combinaciones, posibilidades. Gente que había saludado, invitado a café, tratado con respeto. ¿Y ahora qué? ¿Debía salir corriendo a buscar un nombre, una cara? ¿O simplemente aceptar que todo estaba contaminado? ¿Cuántas veces? Pregunté, porque aún quería saber. Como si el número fuera a cambiar algo. No lo sé. 4. 5. Ya da igual, ¿no? No respondí. Salí de la habitación, bajé al salón y me senté de nuevo frente al maldito zapato. Era solo eso. Un objeto. Pero ahora lo veía como si fuera un enemigo. Me quedé ahí horas, sin moverme. Ella no bajó. Tampoco lo intentó. Ninguno de los dos quería seguir con esa conversación. Pero yo sabía que ya no había vuelta atrás. Ese zapato lo había dicho todo. No hablamos en todo el domingo. Ni un gesto, ni un cruce de mirada. Solo los sonidos normales de una casa en silencio, el lavavajillas funcionando, una silla moviéndose, pasos sobre el parquet. Pero no hubo palabras. El lunes, cuando volví del trabajo más temprano de lo habitual, ella estaba en la cocina, cortando verduras como si nada hubiera pasado. Llevaba auriculares, pero no escuchaba música. Fingía. Quería parecer ocupada, inalcanzable, como si la conversación que nos debíamos pudiera seguir retrasándose. Yo no tenía más ganas de actuar. Me acerqué, apagué la vitrocerámica y le quité uno de los auriculares. Se lo dejé sobre la encimera y esperé a que me mirara. No vamos a seguir así. No voy a vivir con alguien que ni siquiera es capaz de decirme lo que pasó de verdad. Ella respiró hondo. Soltó el cuchillo, se limpió las manos y se apoyó contra la encimera. Por fin me miró, pero con una expresión neutra, como si ya no tuviera ni fuerzas ni intención de pelear.
¿Qué más quieres saber? Ya te lo dije todo. Me dijiste lo justo para que te dejara en paz. Pero no fue toda la verdad. Quiero saber desde cuándo, con quién y por qué. Quiero saber si esa persona sigue en tu vida o si fue solo un polvo rápido. Y sobre todo, quiero saber si alguna vez pensaste en mí durante todo esto. Ella no contestó de inmediato. Se pasó las manos por el pelo, bajó la mirada y después caminó hasta el comedor. Se sentó en la silla más lejana y dijo algo que no esperaba. Fue en diciembre. El día que tú saliste a trabajar fuera, a Huesca. Vinieron a firmar unos papeles. Se quedó más tiempo. Tomamos café. Y pasó. No fue algo planeado. No fue buscado. Pero tampoco lo paré. Me gustó. Y repetimos. Sentí una presión en el pecho, no por la confesión en sí, sino por la tranquilidad con que la soltaba. Como si hablara de un trámite, no de haber cruzado una línea. Me apoyé en el marco de la puerta, sin saber muy bien si quería que siguiera o que se callara para siempre. ¿Fue con el de la empresa de mármol? Sí. Javier. ¿Lo sigues viendo? No desde hace 3 semanas. ¿Y antes de eso cuántas veces? Más de las que puedo contar. No lo llevaba a la cuenta. A veces venía, otras nos veíamos en su piso. Nada lujoso. Nada de hoteles. Nada de mentiras complicadas. Solo, encuentros. ¿Y yo? ¿Qué era yo mientras tanto? Eras mi marido. Pero ya no me escuchabas. No hablábamos. Solo compartíamos casa. Dormíamos juntos pero no nos tocábamos. Tú estabas en tu mundo. Yo en el mío. Él apareció cuando ya me sentía sola desde hacía mucho tiempo. Me costaba seguir escuchándola, no porque gritara o se defendiera, sino porque hablaba desde un lugar que no reconocía. No era la Laura con la que me casé. Era otra. Una que ya había rehecho su vida emocional sin consultarme, como si fuera normal hacerlo sin cerrar antes la nuestra. No te bastó con decirme que las cosas no iban bien. No hiciste ni el intento. Fuiste directa al siguiente paso. Me engañaste en nuestra cama. ¿Sabes lo que es eso? Sí, lo sé. Y no me enorgullezco. Pero tampoco me voy a arrodillar a pedir perdón. No soy una cría. No fue un error de una noche. Lo decidí, lo acepté, y viví con ello. ¿Estás enamorada de él? No. Ni siquiera sé si lo conozco bien. No quiero una relación con él. Solo, me hizo sentir algo que había olvidado. Me acerqué despacio. Me puse de pie frente a ella. La miré sin pestañear. ¿Y yo qué? ¿Qué hago con todo esto ahora? Haz lo que quieras. Yo ya asumí las consecuencias. Sé que no hay vuelta atrás. Solo quería que lo supieras todo. ¿Todo? Sí. No hay nada más. Lo único que no sabes es que pensé muchas veces en decírtelo. Pero cada vez que me mirabas con esa cara de hombre cansado y rutinario, pensaba que sería inútil. Que ya no te importaba. Me reí, pero no de gracia. Fue una reacción automática. Una risa hueca, como para llenar el espacio que el dolor ocupaba. ¿Y tú qué esperabas? Que después de construir una vida juntos, de soportar años duros, yo siguiera sonriendo como si fuéramos novios en su primer año. Esperaba sentirme deseada. Importante. Escuchada. No solo útil. ¿Y por eso te abriste de piernas para un tipo que conociste firmando presupuestos? Se levantó de golpe. Me miró como si le hubiera escupido en la cara. No me hables así. No me trates como una puta. No lo soy. Lo hice porque quise, no porque alguien me obligó.
peor aún entonces. Nos quedamos mirándonos. El silencio ahora ya no era cómodo. Era definitivo. En ese instante, entendí que algo se había roto y que no había forma de repararlo. No porque no pudiera perdonar, sino porque ella no quería que la perdonaran. Lo suyo no era culpa. Era un cierre. ¿Vas a seguir aquí? Pregunté al final. No lo sé. No tengo a dónde ir, pero si lo necesitas, me iré. Ya veremos. Subí las escaleras y cerré la puerta del dormitorio con llave. No lloré. No grité. Solo me senté en la cama, sintiendo que la casa ya no era mía. Esa noche no dormí. No fue por rabia, ni por tristeza. Fue porque todo lo que había estado sosteniendo durante años se había desmoronado en cuestión de minutos, y aunque no lo aceptaba del todo, ya no quedaban dudas. La verdad estaba ahí, cruda, definitiva, y lo peor era que no parecía afectarle. Laura no lloró, no me pidió perdón, no suplicó quedarse. No hubo ni una muestra de arrepentimiento real, y eso fue lo que más me golpeó. Me pasé la noche pensando en cómo hacer que sintiera algo parecido a lo que yo estaba sintiendo. No bastaba con dejarla, no bastaba con echarla de casa o simplemente desaparecer. Tenía que entender el daño, vivirlo. Quería que se tragara su propio veneno, pero sin escándalos, sin dramas baratos. Tenía que ser algo limpio, doloroso y efectivo. Empecé por lo práctico. Al día siguiente, fui al despacho de mi abogado. No le di muchos detalles, solo le dije que necesitaba iniciar un proceso de separación lo más rápido posible. Teníamos bienes compartidos, pero nada fuera de lo normal. La casa estaba a mi nombre, porque la compré antes del matrimonio. Ella solo figuraba como cotitular en la cuenta conjunta. No teníamos hijos, ni deudas importantes, así que todo podía resolverse en pocas semanas. Pedí que la notificación no fuera enviada todavía. Primero quería asegurarme de que todo estaba donde debía estar. Volví a casa y me puse a revisar papeles, cuentas, accesos, tarjetas. Cancelé las adicionales, retiré parte del dinero conjunto y lo pasé a mi cuenta personal. Cambié las contraseñas de todo lo digital, desde la cuenta de Netflix hasta el sistema de seguridad. No iba a dejarle el control de nada, ni siquiera de la rutina. Cuando ella llegó esa tarde, se notaba inquieta. Me preguntó si había pensado algo, si quería hablar. Le dije que no. Que simplemente necesitaba espacio. Me miró de forma extraña, como si no estuviera acostumbrada a que yo tomara decisiones sin consultarla. Subió sin insistir. Por la noche, actué como si nada. Cenamos en silencio, cada uno en su lado del salón. Ella veía una serie con cara de aburrimiento y yo fingía revisar correos en el portátil. Pero lo que realmente hacía era acceder a su cuenta de correo. Sabía sus contraseñas, porque ella nunca las cambió. Me metí en su bandeja de entrada, y ahí encontré más de lo que esperaba. Correos viejos, algunos recientes. Conversaciones con él. Eran peores que los encuentros físicos. Hablaban de mí, de lo que ella decía sentir, de lo ridículo que era que aún creyera en nosotros. Le había enviado fotos nuestras, con comentarios burlones. Una donde estábamos en la playa el verano pasado, sonriendo, abrazados, y ella le escribía, mira qué bien actúo, ni se imagina que después de esta foto me fui a tu casa. Ese fue el momento en que supe que no iba a dejarlo pasar. Tenía que tocarla donde más le dolía, y no era en su cuenta bancaria ni en su estatus social. Era en la imagen que ella tenía de sí misma. Siempre le importó lo que los demás pensaban, esa fachada de mujer correcta, de vida estable, de matrimonio ejemplar. Así que decidí destruir esa fachada desde adentro. Primero recopilé todos los correos y los guardé en un disco externo. No los compartí con nadie, pero los imprimí.
Hice copias físicas y las guardé en un sobre que puse en su cajón de la ropa interior. No escribí nada. Solo los dejé ahí, sabiendo que tarde o temprano los vería. Era mi forma de decirle que lo sabía todo, incluso lo que no había confesado. Después llamé a su hermana. Nunca fuimos cercanos, pero ella siempre fue directa. Le pedí que se encontrara conmigo, sin decirle el motivo. Nos vimos en una cafetería. Le puse los correos delante. No dijo mucho. Solo los leyó, uno tras otro, en silencio. Al terminar, levantó la mirada y solo dijo, ¿qué quieres que haga? Le dije que nada, solo que supiera la verdad, para cuando empiecen las versiones falsas. Quiero que nadie crea que fue un malentendido o una crisis pasajera. Quiero que sepan que fue una decisión, fría, egoísta, mantenida durante meses. Le pedí que no la confrontara, que no le dijera que sabía algo. Solo que estuviera atenta. Después, fui a su trabajo. No entré. Solo esperé en el coche. Quería ver al tipo. Javier. El famoso Javier del mármol. Salió del edificio a eso de las 7, con una carpeta bajo el brazo y el mismo aire arrogante que ya me imaginaba. No le hablé. No lo enfrenté. Solo tomé una foto. Luego otra. Lo seguí unas cuadras, lo suficiente para ver dónde vivía. Al día siguiente, imprimí las fotos y las metí en un sobre con una nota que decía, gracias por cuidar tan bien de mi mujer. Sé que la devolvías entera, casi siempre. Se lo dejé en el buzón. Volví a casa, y esa noche, mientras ella dormía, empecé a recoger mis cosas. No todo. Solo lo necesario. Un par de maletas, mi ordenador, mis herramientas de trabajo. Dejé mi anillo de casado sobre la mesa del comedor, junto con una copia de los papeles del divorcio, ya preparados para que los firmara. No dejé nota. No le debía explicaciones. Al salir, apagué las luces, cerré la puerta, y no miré atrás. Aún no sabía si me dolía o si me sentía libre. Solo sabía que algo había terminado, y esta vez, el control era mío. 3 días después de dejar la casa, ella me llamó. No respondió a los correos, no mencionó los papeles, ni siquiera hizo el intento de venir a buscarme. Solo un mensaje seco, directo, ¿podemos hablar? Le respondí que sí, pero que sería una sola vez, y que después de eso, no habría más. Quedamos en un parque cerca de casa, un sitio donde antes solíamos ir a pasear cuando aún nos llevábamos bien. Llegué antes. Me senté en un banco de madera, encendí un cigarro, y esperé. No tardó mucho. Venía vestida de forma sencilla, sin maquillaje, con la cara tensa. Se sentó a mi lado sin decir nada al principio. No me miró directamente. Solo respiró hondo y empezó. Leí los papeles. Supongo que no hay forma de que esto se arregle, ¿no? No le respondí enseguida. Me tomé unos segundos para pensar. No porque dudara, sino porque quería elegir bien las palabras. Esta vez no iba a ser emocional. Quería que todo quedara claro. No. No hay forma. Y no porque no pudiera perdonarte el sexo, sino por la forma en que lo manejaste todo. Mentiste, manipulaste, seguiste como si nada. Y cuando te enfrenté, no mostraste ni respeto. Me miraste como si yo fuera el obstáculo, no la víctima. Eso no se puede borrar. Ella sintió, pero no parecía sorprendida. Más bien aliviada de que yo fuera quien dijera lo que ella no quería decir. No me arrepiento de haber venido hoy, dijo, mirando al suelo. Quiero que sepas que no hice esto para destruirnos. Al principio fue un escape. Algo que me hizo sentir viva. Pero luego ya no sabía cómo volver. No sabía cómo enfrentarme a ti. Me dio miedo. ¿Y qué esperabas?
Que no me diera cuenta nunca. Que yo siguiera siendo el idiota que creía que todo estaba bien. No eras un idiota. Solo estabas en otro mundo. Siempre ocupado, siempre pensando en el trabajo, en las cuentas, en los arreglos de la casa, en lo práctico. Y yo me estaba muriendo por dentro. Necesitaba algo más. Lo necesitabas, y en vez de pedírmelo, te fuiste a buscarlo con un desconocido. ¿De verdad crees que esa es la salida lógica? ¿Es más fácil acostarte con alguien que hablar con tu marido? No fue solo sexo. Era atención. Era escucharme sin quejarse, sin corregirme, sin mirarme como si lo que dijera no tuviera importancia. Él me hacía sentir diferente. Tú me tratabas como parte del mobiliario. Útil, pero invisible. ¿Y qué hago yo con todo esto ahora? ¿Qué hago con los años que te di? ¿Con los momentos que pensé que eran reales? ¿Los tiro a la basura también? No quiero que los tires. Solo quiero que entiendas que ya no funcionábamos. Que esto no fue por crueldad. Fue porque estábamos rotos desde hace mucho. Tú decidiste romperlo del todo. No pongas en plural lo que fue una decisión tuya. Guardó silencio. Apretó los puños sobre las piernas y me miró finalmente. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Algo que sirva? Firmar. Eso es lo único. No quiero guerra. No quiero discusiones. No quiero que me busques ni que intentes justificarte más. No me interesa reconstruir nada. ¿Y si intento empezar de cero? Aunque sea sola. Haz lo que quieras. A mí ya no me importa. Pero te digo algo, más te vale no mentirte a ti misma como me mentiste a mí. Porque si no aprendes nada de esto, te va a volver a pasar. Y entonces no habrá nadie a quien culpar. Ella tragó saliva, se levantó despacio y me extendió la mano. Dudé en dársela, pero lo hice. No por respeto, sino porque quería que esa fuera la última vez que la tocaba. La última conexión. La última imagen. Cuídate, dijo, con un hilo de voz. Tú también. Pero no me llames más. No vuelvas a buscarme. Asintió y se fue caminando despacio. No miró atrás. Yo me quedé en el banco unos minutos más. No pensé en el pasado, ni en lo que fue. Pensé en lo que seguía. En cómo iba a reorganizar mi vida sin esa presencia constante que había sido Laura. Ya no había rabia, ni pena. Solo una sensación rara de vacío, pero también de calma. Todo había sido dicho. Ya no había vuelta atrás. Después de esa última conversación, todo se volvió más simple. No fácil, pero simple. Ella firmó los papeles al día siguiente. Me los envió por mensajería sin nota, sin intento de reconciliación, sin ninguna frase emocional que buscara una reacción. Supongo que entendió que ya no había espacio para eso. El abogado me llamó al recibirlos y me dijo que todo quedaría cerrado en menos de un mes. Sentí un pequeño alivio, como cuando cierras una puerta que llevaba tiempo abierta y solo entraba ruido. Cambié de casa. Alquilé un piso más pequeño, cerca del taller, y me deshice de casi todo lo que teníamos en común. No porque quisiera borrar el pasado, sino porque no necesitaba vivir rodeado de cosas que ya no significaban nada. Guardé unas cuantas fotos, documentos y recuerdos familiares en una caja que metí al fondo del trastero. Tal vez algún día los revise, pero por ahora no tengo ningún interés. Los primeros días me costaba estructurar mis horarios. Volvía del trabajo y no había nadie. No sonaba el teléfono, no había preguntas, no había discusiones sobre qué ver en la tele. No había nada, y ese nada era incómodo al principio, como cuando llegas a un lugar nuevo y aún no sabes qué hacer con las llaves. Pero poco a poco empecé a entender que ese espacio vacío era mejor que el silencio lleno de tensión que había en casa los últimos meses.
Me cocinaba lo justo, salía a caminar sin destino y empecé a escribir pequeñas notas sobre cosas que quería cambiar de mí. No por ella, no para gustar a nadie, sino para dejar de repetir patrones que me alejaron de lo que realmente quería. Un día, al revisar mis cuentas, vi un cargo de un restaurante al que nunca había ido. Sabía que aún tenía una tarjeta vieja activa y que seguramente ella la había usado sin darse cuenta. En otro momento me habría molestado, habría mandado un mensaje seco reclamando, pero simplemente llamé al banco, la cancelé y seguí con mi día. Me di cuenta de que cuando dejas de importar a alguien, cualquier energía que pongas en seguir conectado es energía malgastada. Ella ya no era parte de mi vida. Ya no tenía poder sobre mí. Eso era lo que más valoraba ahora. Lo más difícil fue enfrentar las preguntas de la gente. Mis padres, mis amigos, los compañeros del taller. Todos querían entender, todos opinaban. Algunos me daban consejos que no pedí, otros se ponían de mi lado con tanta intensidad que parecía que les habían sido infieles a ellos. Pero aprendí a responder con frases cortas. Se terminó. No era lo que parecía. No hay vuelta atrás. Y con el tiempo, también ellos dejaron de preguntar. A veces me encontraba con conocidos de ella, gente que no sabía o que fingía no saber. Me miraban con pena o con sorpresa, esperando alguna historia escandalosa. Nunca la di. Lo que había pasado ya era bastante feo, no necesitaba hacerlo público. Si ella quería quedar como la víctima, allá ella. Yo no tenía interés en competir por la simpatía de nadie. Un domingo por la mañana, mientras leía el periódico en una cafetería, vi pasar a Javier. No me vio. Iba solo, con prisa, vestido como si acabara de salir de alguna reunión. No sentí odio. No me levanté. No le dije nada. Solo lo seguí con la mirada y pensé, lo que hizo, ya lo pagó. Aunque no lo sepa. Porque quedarse con alguien que fue capaz de traicionar así, no es una victoria. Es una advertencia. Con el tiempo, empecé a salir un poco más. No con la intención de conocer a alguien, sino para volver a sentirme parte del mundo. Fui a cenas con compañeros, acepté invitaciones que antes rechazaba, me apunté a un curso de fotografía. Cosas simples, pero que me hacían recordar que todavía podía construir una vida nueva, sin arrastrar lo que ya no servía. Algunas noches pensaba en Laura, pero no con nostalgia. Era más una curiosidad, como cuando recuerdas a un vecino que ya no vive en el edificio. Te preguntas qué será de su vida, pero no te quita el sueño. Lo que aprendí de todo esto no fue una gran lección de vida, ni una frase inspiradora para repetir. Aprendí que el amor no basta. Que la convivencia se puede desgastar en silencio. Que cuando una persona deja de comunicarse, deja también de pertenecer. Aprendí que perdonar no siempre significa reconciliarse. Y que el dolor, por intenso que sea, no mata. Solo reconfigura. Al final, lo que más me ayudó fue dejar de buscar sentido a lo que pasó. No todo tiene que encajar. A veces las cosas se rompen porque sí, porque uno de los dos dejó de cuidar lo que tenían. Ahora, cuando me despierto por las mañanas, no espero mensajes, no escucho ruidos en otra habitación. Solo está el sonido del despertador y mi decisión de levantarme. Es suficiente. No necesito más. Tengo paz. Y eso, después de todo lo que viví, es lo mejor que podía haberme quedado. No planeo volver a buscar pareja pronto. No tengo ganas de empezar de cero con alguien más. Si pasa, pasará. Pero por ahora, estoy bien solo. No feliz. No triste. Simplemente bien. Y eso es mucho más de lo que tenía hace un mes.